A continuar luego de esas valiosísimas informaciones del tiempo, pues hablando de, estamos en el mes patrio, ¿no? Recuerden, tanto enero como parte de febrero, se visualiza mucho, bueno, inicios de marzo, ¿no? Hasta el 9 de marzo, estos meses patrios. Vamos a hablar con un poeta, narrador, ensayista, pero sobre todo historiador. Ha escrito importantes libros y además es un abanderado del conocimiento y esos ideales de nuestro prócer Juan Pablo Duarte. Qué bueno recibir acá en el Mangú a don Juan Colón. Gracias por acompañarnos en el programa. Que dicho sea de paso, Alejandro... Diana está aquí, señores, ensimismada. Pletórica de gozo con el profe, pues ya yo le digo profe ya, porque es que el maestro ha escrito varios libros de texto y aquí estoy yo buscando todo y las remembranzas, ¿no? Me he trasladado a mis años de adolescencia con aquel libro de historia de las civilizaciones que yo amaba y el profesor fue que lo escribió, pero yo estoy mala. O sea, ya yo me tomé mi selfie y todo, lo voy a mandar al grupo de mi familia y de hecho voy a ver si lo encuentro en mi casa, que tiene que estar el libro para conseguirlo, que usted me lo autografíe. Claro que sí. Gracias por acompañarnos, Juan. Muchas gracias. Un placer recibirlo. Bienvenido al Mangú. Gracias. Juan Pablo Duarte fue un estratega político, si se quiere, un tanto adelantado a su época. Sí, realmente sí. Juan Pablo Duarte es una de esas figuras de la historia universal, no solo dominicana, sin cuyo aporte la sociedad difícilmente hubiera avanzado. Por ejemplo, en el momento en que Juan Pablo Duarte nace en 1813, estábamos en el periodo de la España boba, el país tenía unos niveles educativos muy mínimos. Incluso los primeros años fue su propia madre, doña Manuela, que tuvo que instruirlo. Y por ejemplo, cuando ya comienza, digamos, se hace un adolescente, o en la preadolescencia, ya tiene que salir del país. Recordemos aquel periplo que pudo hacer, porque el padre de Juan Pablo Duarte, don José Duarte, era un negociante, un hombre empresario, digamos, clase media alta, que en esa época era algo muy difícil, y pudo viajar entonces ese periplo, comenzando por Estados Unidos y luego concluyendo en Barcelona, en Europa, donde pudo conocer también de los movimientos, por ejemplo, carbonarios, movimientos revolucionarios que se estaban dando en toda Europa, y naturalmente crea toda una doctrina, regresa y se va al almacén de su padre junto con el padre Gaspar Hernández a instruir a los jóvenes acerca de la necesidad que había de independizar el país. Ya ayer, 1822, nos había ocupado y la verdad es que a pesar de que hablaron de unificación de la isla, ojo con esto, que me voy a permitir hacer un breve, fueron 22 años fatídicos ahí, ¿eh? Correcto, pero una cosa importante, cuando en el año 1801 Toussaint viene y ocupa la isla, lo hace bajo el criterio de que la isla es una e indivisible. Así es. Pero luego de Salines en 1804, 1805, nos ocupa con el mismo criterio. Lo mismo ocurre con Boyer en el año 1822 y ojo, en la percepción de los haitianos, la isla debe seguir siendo una e indivisible. Obviamente, volvemos a 1822 y recordemos que primero retiraron todos nuestros símbolos hispánicos, impusieron, en el año ya del 1823, impusieron todos los documentos oficiales, debían ser en el creol, básicamente. Y nos quitaron nuestra identidad, nos obligaron a pagar una deuda que le había puesto Francia. Y la verdad es que, si bien por un lado eliminan la esclavitud, pero en términos de Estado, ellos sometieron, el Estado haitiano sometió a esta parte dominicana de tal manera que estábamos subyugados. Esa es la verdad. Entonces, retomando, Juan Pablo Duarte fue no solo un hombre que se preparó de modo muy principalísimo, por ejemplo, era políglota en esa época, dominaba el francés, el inglés, pero aparte de eso estudió filosofía, música, era pues un hombre, así como tú dices, Alex, muy avanzado para su época. Claro. Y
bueno, más adelante lo podemos ver, Sí, pero sí, ese aporte que hizo al formar la sociedad secreta, la trinitaria, la sociedad dramática, Sí. la filantrópica. ¿Qué era la sociedad dramática? Bueno, utilizar el arte, el teatro, para llevar conciencia. Claro. Un día de 1823, La viuda de Padilla, Roma Libre, todas obras que decían los cronistas de la época que la gente acudía a los teatros En y masas. entendía perfectamente el mensaje. Anunciaban y pregunta. denunciaban, ¿eh? Sí, así es. Ambas. Una Así es. pregunta, profesor Colón. A mí algo de lo que más me ha impactado de Juan Pablo Duarte es su juventud. O sea, cómo él pudiendo haber tenido una vida diferente, un muchacho tan joven, fue tan valiente y tan revolucionario, ¿verdad? Y tenía sus ideales tan marcados y buscaba siempre esa preparación personal y, por supuesto, los logros colectivos de nuestro país. Pero quisiera preguntarle a usted, ¿cuál cree, aparte de lograr la independencia nacional, o cuáles cree que han sido los aportes más destacables de Juan Pablo Duarte para nuestra sociedad, tomando en cuenta su juventud como joven? Bueno, en primer lugar, crear esa conciencia. No hay un movimiento revolucionario en el mundo que no esté precedido previamente por un estado grande de conciencia. Por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, ¿de qué están precedidas? De la Ilustración, del enciclopedismo, las mismas teorías liberales de Adam Smith, de Juan Jacobo Rousseau, que hablan de la separación de poderes, crean esa conciencia. Entonces, la parte nodal de Juan Pablo Duarte estuvo en sus conocimientos, su educación y, naturalmente, su firme conciencia de que la isla, de que esta parte de la isla debía ser independizado, incluso no solo como joven, prácticamente como niño. Cuando viaja con Pablo Pujols, que era el capitán de la nave que lo llevaba, Sí. el capitán le plantea a Juan Pablo Duarte de la vergüenza que deben sentir los dominicanos. El gentilicio dominicano se aplicará un poco más adelante. Mucho adelante, sí. Porque formamos parte de ese nivel de dependencia feo de Haití. Y Juan Pablo Duarte, todavía un niño, le dice, yo voy a independizar mi país. Y no será una vergüenza entonces. Y naturalmente, cuando buscamos la edad de prácticamente todos los trinitarios, casi ninguno llevaba 30 años, eran jóvenes. Sí, exacto, es decir, muy fue la jóvenes. juventud nuestra que logró ese episodio. La que se empoderó, ¿no? Sí, sí. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que la visión de Juan Pablo Duarte no solo se centraba en lo meramente independencia, sino que iba más bien en consolidarnos como, de repente, como un Estado democrático. Exacto. Así es. O sea, y eso es bueno resaltarlo Y también. también ¿no? desarrollado, podríamos decir, porque buscaba la Claro, por eso decía educación. adelantado a la propia Exactamente. época, ¿no? Pero era definitivamente un ser muy avanzado, volviendo a la Sí, sí. primera pregunta. Por ejemplo, Juan Pablo Duarte elabora el primer proyecto de constitución, una constitución muy liberal. Así de pronto recuerdo un párrafo: la ley no reconoce más vileza que la del vicio, ni más aristocracia que la del talento, quedando para siempre abolida la aristocracia de la sangre como contraria a la unidad de raza. Ufa. Oiga, qué cosa Sí, más sí, sí, sí. profunda en esa época, Sí, ¿eh? sí. Oye, pues no es, pero para esa Muy época... avesado, muy avesado. Sí, muy avanzado. Es más, incluso a ese proyecto de constitución hasta algunos trinitarios se opusieron en su momento. Wow. Es decir, Juan Pablo Duarte definitivamente era... Y invitamos también a los jóvenes a leer el pensamiento duartiano, que pienso que lo conocemos muy poco. Nos hemos quedado en las frases célebres de Juan Pablo Duarte, pero fue un gran pensador. Y ese pensamiento está ahí a la mano de los libros de texto, a la mano de las bibliografías, del Internet, ese Internet que tiene doble cara. Es Sí, tan señor. útil porque Ajá. tiene muchas informaciones, pero tan malo porque nos lleva también a otras cosas. Depende, como todo, del uso que Sí, se le dé. señor. El doble filo que tiene. Y el profe Colón nos invita, mi querida Diana, no solamente a quedarnos con el encabezado, sino a ir al cuerpo para Así es. escudriñar aún mucho más y conocer. Quiero aprovechar este mes patrio que ha arrancado justo 26 de enero con el nacimiento del prócer, que concluye pues el 9 de marzo.
para que motivemos a nuestra gente, pero sobre todo a la juventud hoy día, Sí. para que conozca más sobre estos pensamientos, pero sobre todo estos valiosísimos idearios que hoy por hoy han constituido la esencia de lo que somos como dominicanos. Sí, sí. Fíjate, una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo pienso que en este momento tenemos un gran problema de identidad en la República Dominicana, sobre todo nuestros jóvenes. Y es ahí hacia donde debemos ir. De pronto, siento que parte de nuestra juventud piensa que lo ajeno es lo nuestro y lo nuestro es ajeno. Cuando yo nací, había un ritmo musical hermosísimo, que era la mangulina. Bueno, eso pasó a ser una pieza de museo hoy día. Continúa, Bueno, por Una con favor. un baile, mangolita ahí, por sí, favor, con profesor. un baile Cuando tan nos hermoso, vayamos ¿verdad? del segmento, que nos pongan una Y con un, mangolina y con para un el baile muy profesor. particular. Sí, así es. Entonces, cuando vamos a unos 15 años de una jovencita, siempre escuchamos unos ritmos que para nada son el merengue. Así y, es. y por momentos sentimos que hay jóvenes nuestros que se avergüenzan de bailar Sí. ese ritmo que es tan Sí, señor. contagioso. Y que la gente de otro país adora. Exacto. Eso es lo mejor, ¿eh? O sea, esa tambora cuando suena en cualquier parte del mundo No hay es una forma. maravilla. Es una maravilla. Bueno, Diana, vamos a agradecer al profesor. Tiquiriquiri, profesor, muchísimas gracias Qué por valioso, acompañarnos. Qué valioso. De verdad que sí, enriquecedor. Esperamos que en lo que sigue del mes patrio, pues usted vuelva a visitarnos por acá. Yo Ojalá con que gusto. producción lo coordine para seguir hablando de estos temas que son tan enriquecedores que necesitamos siempre refrescar y que esperamos también que las generaciones que van subiendo, pues también se informen de ellos. ¿Cómo podemos estar en contacto con usted? No sé si usted cuenta con alguna red social o algo para estar conectados, sus libros, sus bueno. publicaciones. Buscar Juan Colón. Sí, pues Juan Colón, sí, en Facebook, por ejemplo, estoy como Juan Colón. Ah, usted ve, lo en vamos a buscar Instagram ahí. estoy como poeta Juan Colón 1. Seguro, O ya sea que lo ahora le pueden damos buscar. su seguimiento, profesor. Ya yo sé cómo lo contacto para el libro. Muy Nosotros bien. vamos a seguir con más, Alejandro. Por supuesto, agradecer al poeta, ensayista, Escritor, descubridor de todo, muchas cosas, historiador. historiador y Juan Colón que nos ha acompañado. Ustedes les invitamos a seguir con más del Mangú. Quédese con nosotros.